50 años antes de que el nuevo reino de Granada declarara su independencia, salía de España hacia estas tierras americanas el recién nombrado virrey Pedro Mesía de la Cerda. Lo acompañaba José Celestino Mutis, su médico personal, un científico que habría de marcar a los jóvenes de la Nueva Granada con la promulgación del pensamiento científico. Mientras tanto, en Europa se afianzaban las ideas del movimiento conocido como la Ilustración, que combatía la ignorancia y el oscurantismo por medio de la razón, la igualdad y la libertad. El reconocido historiador Germán Mejía Pavoni es profesor en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia. Sus estudios de historia de América lo han llevado a plantear interesantes hipótesis alrededor de la influencia de Mutis en la formación de una generación que fue protagonista en los hechos de la independencia. Ahora se apresta a viajar por el territorio recorrido por Mutis y por sus discípulos de hace un poco más de 200 años. Será un viaje a la memoria que nos llevará a reconstruir un episodio trascendental en la construcción de nuestra nación. La ruta para el viaje está marcada por la búsqueda de las personas que hoy podrían llamarse hijos de la expedición botánica. El maestro Guillermo Angulo, desde su finca en Choachí, fue la primera estación. El historiador Mauricio Nieto, y luego el paisaje del Valle del Tolima, con personajes que continúan fieles al legado de Mutis. De nuevo en Bogotá visitamos al padre Ortiz, con sus opiniones que nacen del profundo conocimiento de la expedición, al igual que al historiador José Antonio Amaya, el botánico Santiago Díaz y la artista Beatriz González. Luis Enrique Nieto nos recibió en la emblemática Universidad del Rosario y luego escuchamos con atención las valientes opiniones del poeta Santiago Mutis Durán. Estas, entre otras voces, alimentaron este viaje a la memoria. Pues la guerra, la catástrofe, la interrupción de todo y después la muerte. El viaje empieza en Choachí, en las inmediaciones de Bogotá, donde parece que naciera la niebla que cubre los cerros tutelares de la capital. Allá está Guillermo Angulo, un intelectual experto en orquídeas y en la historia de José Celestino Mutis. Su testimonio le ofrece a Germán un punto de partida en la búsqueda de estos pensamientos que heredamos. Guillermo, buenos días. Es muy rico poder estar acá y mirando un escenario que ciertamente tiene que ser muy cercano a lo que Mutis vio. Ah, claro, aquí hay de todo lo que Mutis vio. Mira, por ejemplo, esta planta. Esta es una aristoloquia, se llama Aristoloquia grandiflora. Mutis la encontró por primera vez en el Magdalena. Él subió por el Magdalena recogiendo de todo, admirándose de todo. Se bajaba a medir una ceiba y se reían de él porque decían, no, esa ceiba no mide nada, adentro hay una mucho más grande. Iba recogiendo cuanta matica veía, tanto que un boga dijo, este tipo está loco. Cuanto bejuco ve, lo recoge. Ellos no entendían por qué Mutis estaba interesado en eso. Y después la volvió a encontrar en Mariquita. Mutis lo que más le gustó fue subir por el Magdalena. Lo de la subida a Bogotá le pareció una cosa horrible. Eso no era camino, eso era una cosa a caballo, con unos precipicios tremendos. Él decía que el botánico tiene un ritmo de caminar distinto de la otra gente. Por eso no quiso subir con el virrey, que era mucho más cómodo ir con el virrey, ¿no? Toda la lambonería nacional detrás de él. Sí, claro. No, y además su contrato era que lo cuidara, ¿o no? Sí, claro. Como médico que venía dijo, no, los botánicos tenemos un ritmo especial, los botánicos nos paramos, miramos una florecita, la recogemos, hacemos notas, entonces él se quiso venir solo. Él está muy interesado en salir y explorar. Y él tiene un famoso viaje a Guadalupe. Es decir, lo primero que uno ve estando en Bogotá en ese entonces y ahora son los cerros. Y en ese entonces
todavía más llenos de orquídeas, de plantas nativas que ya no existen. Entonces él decidió subir a Guadalupe. Le dijeron, no, eso es muy fácil, usted puede subir en la mañana y volver en la tarde sin ningún problema. Pero claro, como el ritmo de él era un ritmo lento, él iba viendo las maticas, recogiéndolas, haciendo notas, y a eso de las 4 o 5 vieron que ya no iban a poder llegar y bajar, pero se encontraron a un leñador al que le pidieron información. El leñador era un tipo muy optimista. Le dijo, no, allá hay de todo, allá hay un pueblito y ahí encuentran comida y hay casas y todo. Cuando llegaron no había absolutamente nada. Sí, no, un pueblito en el... Lo único que había era una casucha adosada a lo que era la iglesia en ese entonces. Sí, entonces durmieron ahí. Durmieron no, estuvieron toda la noche protegiéndose del frío porque había ruidos de animales, tenían mucho miedo. Colgaron sus instrumentos afuera, un altímetro, un termómetro, etcétera, etcétera. La única diferencia con el día de hoy es que al salir los instrumentos todavía estaban ahí. Sí. Mutis estudió medicina. Para estudiar medicina en su época había que saber botánica, simplemente para distinguir esta mata y esta alivia, ¿no? Pero él además de eso hizo unos estudios extraordinarios de botánica en el Real Jardín Botánico, que todavía no se llamaba así, ¿no? Y ahí estudió el método de Linneo, que era lo último, que era un método en base al sexo de las plantas. Sí. Además de eso, él estudió astronomía. Para estudiar astronomía había que estudiar matemáticas, estudió filosofía y una cosa que es muy importante, hizo estudios de arte. Porque uno dice, ¿de dónde salieron estos pintores que él formó? Él no era un pintor, pero él sabía de arte porque lo había estudiado. En Madrid él llegó a ser el tercer médico del rey. Él vio que ese tercer médico no lo llevaba a ninguna parte. Tenían que morirse 2. Pensó en irse a Inglaterra, tenía una oferta de Francia y cuando Mesía de la Cerda le dijo que se viniera como su médico personal, dijo maravilloso. Y dijo, eso es un mundo nuevo, lleno de plantas que nadie conoce, ahí es donde yo voy a estar bien. Mutis nace entonces hacia los años 30 del siglo XVIII. ¿Cómo está el mundo en esos momentos? Bueno, no en ese momento, sino en toda la vida de Mutis, pues pasan unas cosas sensacionales, unas cosas que cambian la historia del mundo. Empecemos por la Revolución Francesa, que inicia todas las guerras de liberación. Después ocurre también otra cosa importantísima, que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial empieza en 1750, con el invento de las máquinas de vapor. La revolución industrial trae algo importantísimo, es el inicio del capitalismo y el inicio del proletariado, ¿verdad? Entonces, musicalmente, en 1750 muere Bach y 6 años después nace Mozart, que acaba reinando con Haydn y con Beethoven. Y mientras tanto en Italia, Rossini está escribiendo Il Barbiere di Sevilla. Son todas unas cosas maravillosas. Y en los Estados Unidos se está escribiendo la primera constitución, que es la más antigua del mundo. Mutis pensó que se iba a enfrentar a los peligros de la selva, pero el gran peligro es enfrentarse a la Inquisición. La Inquisición le empezó a hacer un juicio. Es un juicio que no... Él estuvo hablando del heliocentrismo y como la iglesia era geocentrista, todavía gente no creía que eso era ir contra la religión. Estaba ya un poco revaluado, ya habían pasado años, pero había curas, sobre todo menos progresistas, que estaban en contra, le iniciaron un juicio, el juicio no prosperó. ¿Ese enamoramiento suyo con Mutis? Bueno, el problema mío es un problema mucho más complejo. Yo he dicho que es un complejo de Edipo postmortem. ¿Cómo así? Mi mamá le gustaban mucho las plantas y a mí no me interesaban, ¿no? Nosotros teníamos una casa en el poblado y yo le dije, vea madre, un día esta casa se va a caer porque usted pone una margarita y ya no aguanta más el peso. Acuérdese que cada metro cúbico de tierra pesa más de 1 tonelada.
Entonces yo la molestaba, pero nunca me interesaba. Cuando ella murió, me vi de pronto sembrando las mismas plantas que a ella le gustaba, entre ellos las orquídeas. Por eso digo que es un complejo post-mortem de Edipo. Eso está muy bien. Estar en este ambiente, en el entorno que rodea al maestro Angulo, nos sirve para entender lo que Mutis encontró y las maravillas que se imaginaba al entrar en América y tratar de desentrañar lo que ella significaba. Mauricio Nieto es un investigador que ha publicado textos importantes sobre la historia de la ciencia en el Nuevo Reino de Granada. En esta conversación, Germán comprende que al igual que en tiempos de Mutis, en la actualidad también existe una generación que podría catalogarse como hijos de la ciencia, en la cual se ubican historiadores como Mauricio Nieto y artistas como Alberto Baraya, con el desarrollo de una visión contemporánea de la expedición botánica. En esta pregunta por la ciencia, aún por la leyenda negra, es realmente importante la relación entre historia y ciencia. ¿Cómo fue que acabaste en esto, en esta especialidad? Pues yo caí en problemas de ciencia estudiando filosofía, pero luego quería estudiar biología. Siempre tuve una fascinación, sigo teniéndola por el mundo de la ciencia. Yo creo que eso se lo debo a mi papá, eso es una historia personal. Sí. Mi papá era profesor de medicina en la Universidad Nacional, fanático de todo el mundo de la ciencia. Y yo crecí en un mundo en donde los floreros que hacía mi madre siempre eran objeto de observación con un microscopio cuando yo tenía 8 años. Yo sabía los nombres de los bichitos que había en los floreros y tuve juegos de química, telescopio y todo ese mundo en la niñez mía está llena de un mundo fantástico que es el mundo de la ciencia. Es un mundo fascinante. Yo quisiera como padre hacer algo similar. Es un mundo lleno de preguntas y yo creo que, no sé, es una pregunta difícil por qué caí en un tema de historia de la ciencia, pero yo creo que la infancia cuenta. Lo que yo estoy buscando, Mauricio, ciertamente es lograr explicar, lograr entender que no es posible todo este movimiento científico en la Nueva Granada bajo los principios de que en España no hay nada, que es decadente, que en el siglo XVIII España ya está muerta y que nosotros independizamos sencillamente por ausencia de materia, porque ya no hay imperio. No es posible. O sea, aquí hay algo, yo creo que tiene que haber algo más en la península y que el imperio realmente está fuerte. Seguro, seguro. Yo creo que España es un gigante imperio. En términos geográficos tiene dominio sobre el territorio más grande que ningún otro imperio posee en ese momento. Cuando Carlos III estimula toda esta exploración científica, es la monarquía que mayor dinero invierte en exploración científica del Nuevo Mundo. Él se refiere, de manera que nos parece hoy pomposa, mis jardines. A mis jardines se refiere a todo el continente americano. Yo creo que la idea del mundo moderno y de la historia de la ciencia tiene que repensar un poco el papel de España. Pero esta historia sigue y en la enciclopedia francesa hay una opinión muy peyorativa del papel que ha jugado España en la historia de la ciencia. Entonces, ciertamente España ha sido víctima de una historiografía que ha visto lo católico como retrógrado, opresivo y no ha sabido reconocer que la historia de la ciencia es mucho más compleja que la idea de algunos pensadores protestantes o de Europa del Norte. Luego de conversar con Mauricio, pienso que la actual generación de científicos son claros herederos de esa primera generación formada por Mutis al finalizar el siglo XVIII. La labor del padre Enrique Pérez Arbeláez, que es el que funda el Jardín Botánico de Bogotá, es la difusión del proyecto científico de Mutis. Una de sus preocupaciones era qué hace todo ese material, allí enterrado o
guardado en la sombra en el Jardín Botánico de Madrid y nosotros no tenemos accesos. Entonces, a partir de ese acuerdo, comienzos de los años 50, empiezan a publicarse esas láminas como una cosa, realmente como un tesoro perdido, como algo que realmente todos debíamos tener en el orgullo patrio allá colgado, ¿no? La lámina. Y casi se hizo literalmente. Todas las oficinas de Bogotá, al cabo del tiempo, las oficinas institucionales iban colgando sus láminas de Mutis. Pero claro, 150 años después. En el año 2004 tuve la oportunidad de ser camarógrafo en un barco que iba al Amazonas. Y ahí poco a poco fuimos remontando el río y en cada puerto yo me bajaba, iba a los puestos donde se vendían botas de plástico, galletas de soda, chancletas y plantas de plástico. Eso era lo curioso. Y entonces dije, sí, aquí está una. La tomaba, hacía mi fotografía, luego iba al siguiente espacio, iba a un restaurante. En ese restaurante donde vendían pescado recién sacado del río, vendían unas patatas, unas papas, y la decoración del centro de mesa eran plantas de plástico. Fue muy curioso. Era una expedición al Amazonas buscando plantas de plástico que realmente encontré. Allí estaban, ¿no? En el paraíso imaginario de la exuberancia tropical y vegetal. Allí hay plantas de plástico. El acto de la expedición conlleva atesorar, conlleva coleccionar, y es lo que está haciendo Mutis a medida que se va desplazando él o sus diferentes equipos de investigadores y de colaboradores. Ellos van tomando plantas, llevándolas a un aspecto, a su archivo, y luego esos archivos de plantas son trasladados y transportados a otros lugares, ¿no? Mutis también hace eso y también seguramente va llevando de un lado al otro, no solamente para su archivo, sino también, ¿por qué no?, para el patio de la casa. Ya es hora de dejar la sabana y emprender el viaje hacia el Tolima, territorio elegido por Mutis para buena parte de sus investigaciones. La población de Mariquita está a tan solo 3 horas de camino, donde Germán hablará con 2 personajes que han continuado alguna de las labores iniciadas por José Celestino Mutis. Don Germán, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Este encuentro acá tiene un interés muy grande y es aquí en el patio de la casa de la segunda expedición. Yo me estoy tratando de imaginar cómo era el jardín botánico que sembró a Mutis ahí cerca a la casa donde él vivía, y cuál era la utilidad de ese jardín. Bueno, la verdad, quizás es el primer real jardín botánico montado en América. En tierra americana. Y su gran función era Mutis observar detalladamente el crecimiento, la germinación, crecimiento de las mismas semillas, y prácticamente es el principio de la misma silvicultura. El conocimiento que se tiene es de una casona parecida a esta, pero que sucumbió en el terremoto de 1802, la casa colapsa y desafortunadamente desaparece en el tiempo. La casa donde vivía Mutis, ¿cómo era, don José? ¿Cómo? Pues era una casa toda en piedra labrada por los esclavos, con puertas de madera, normalmente en Guayacán o Cúmula, maderas muy finas. ¿Esa casa tenía patio? Claro, su patio interior era aledaño de una vez al jardín botánico. ¿Daba paso hacia el jardín? Daba paso hacia el jardín, donde se encontraban
árboles, por ejemplo, del zapote, maticia cordata, árboles de almendrón de mariquita plantados, o sea, son por de gran Mutis. altura, Claro. y le daban sombra a la casa. ¿Cómo se organizaba ese jardín? Así, cuadros como esto que estamos viendo, ¿cómo nos lo podemos imaginar? Al estilo huerta, porque tenía el sitio de solo plantas medicinales. Parece que él vivía solo, independiente, y dentro de esa soledad deja muchas anécdotas, porque las señoras vecinas, el viejo sufría de fiebres tercianas o cuartenas, que no era otra cosa que la malaria, sí. Se metía en su tina a bañarse en pelota, y las señoras iban a brujearlo para después salir a decir a la calle que era un viejo grosero y que les mostraba, no, él no estaba invitando a ninguno a que lo mirara, y los que estaban era ella chismoseando y mirando. O sea, la casa tenía baño de asiento, tenía hacia el solar. El corredor es como estos, anchos, sí. Y en el corredor estaba la tina, una tina de madera, y ahí es donde metía la quina y otras hierbas y se bañaba para controlar la fiebre. Y este fue el sitio donde Mutis realizó gran parte de su trabajo de la Real Expedición Botánica, y de 630 hectáreas con que contaba esta área, hoy solamente nos quedan 90. Este es un reducto de selva húmedo tropical y es muy biodiverso. Esa es una de las razones por qué Mutis escogió a Mariquita como centro de investigación, y por la cercanía a los nevados. Prácticamente tenía los 3 pisos térmicos para analizar la flora de toda la región. Yo vi unas láminas abajo en el Capitolio, en un restaurante. ¿Por qué no me cuenta cuál es el proyecto? Bueno, este proyecto nace como necesidad de mostrarle a la gente y ayudar a educar a los estudiantes, no solo de la región, sino de Colombia, porque muchas veces en una práctica usted puede ver la altura de los árboles, le queda muy difícil al estudiante poder apreciar la flor y las hojas, y aquí el herbario fotográfico a color pues queda totalmente determinado las características especiales y esenciales de cada especie y de cada familia botánica, y realmente tiene que cumplir una función de ayudar a educar a esa juventud que viene detrás de nosotros. En ese sitio queda muy bien exhibido. Él forma entonces una generación, él forma a Eloy Valenzuela, él forma a su sobrino, a Sinforoso. Sinforoso. A sus sobrinas mismas las educa con las platas que recoge de las minas de oro. El que directamente prácticamente sale de la manga de Mutis es Francisco Javier Matiz. Sí. Hay una anécdota muy hermosa que dice que bajaba un día Mutis de Santa Fe a Honda cuando encontró un niño a la vera del camino dibujando con un palito en la arcilla flores y animales. En Guaduas, me imagino. Pues en Guaduas. Claro. Y le llamó la atención. Años más tarde se convierte en el protegido de Mutis y él se hace al lado de Mutis. Cuando uno piensa en Mutis es imposible relacionarlo directamente con Independencia. Él fue un muy fiel seguidor del rey, leal hasta su muerte. ¿Cómo cree usted que es esa relación entonces con Independencia? Bueno, pues la relación es muy sencilla. Es lo mismo que sucede hoy en día. Los gobiernos de toda América Latina le tienen miedo a que su gente se eduque y se culturice, porque van a tener otra forma de ver las cosas y diferentes formas de pensar y tomar sus propias iniciativas. Después de la conversación con el agrónomo José Orlando, Germán visita a don Hernando, que se ha convertido en el guardián del bosque de los canelos, que fue sembrado originalmente por el propio Mutis. Don Hernando, ¿cuál es ese conocimiento inicial que tiene Mutis con el canelo? ¿Dónde se entera y por qué ese interés de Mutis en el canelo? ¿Qué es lo que tiene que tanto le está interesando a Mutis? Como él estudió la botánica desde muy niño, desde temprana edad, cuando él llegó ya como médico aquí al Nuevo Continente, él tuvo
la oportunidad de relacionarse con unos nativos ecuatorianos que vivían en Cartagena. Pero él quería saber si aquí, en la región donde él iba a habitar, habían, ¿no? Entonces se puso a investigar y entonces con estos nativos ecuatorianos intercambiaron conceptos. Ellos lo ilustraron sobre los conocimientos que ellos tenían y Mutis a su vez también les comunicó los conocimientos de él. Les dijo que habían varias clases, que habían diferencias, que se daba en la mayor parte de los continentes del mundo, que se utilizaba para muchas cosas, que los nativos pues ignoraban. ¿Cuál era el plan de Mutis con esos canelos? Pues conocía las bondades medicinales, entonces quería que este territorio, que se llamó en una época el Valle de Malchita, en honor a un capitán de una tribu, el Valle de Malchita fuera un extenso cultivo de canelo. Con fines de exportación. Con fines comerciales, comerciales, es lo que quería era poner a producir eso. Claro, exactamente, sí. Esos árboles sirvieron a su vez de semilla para muchos otros. Estos que estamos plantando hoy aquí en cualquier parte son de esas semillas de la floración de los que él plantó. Con sus propias manos los plantó. De modo que esta es herencia, esta es la unión exacta, científica, de lo que son la obra de Mutis con el momento actual. Él se regresa en el 90, ¿no es cierto?, a Bogotá. Sí, más o menos. Pero sí, se sigue aquí con las labores. Quedan los canelos. Sí, ¿qué pasa con ellos? En el año de 1900, ahí acampó un batallón comandado por un general de la República. De los 1000 días. Sí, y entonces él, el amanecer del año nuevo, que échenle vale los palos y lo acordaron una bala, pero los muñones se restablecieron, la naturaleza fue muy generosa. O sea, después de Mutis, los canelos sencillamente siguieron ahí porque los árboles siguen y se perdió la conciencia Don Ricardo Galvis germinó 1000 canelos en tarritos de guadua. Esos 1000 canelos que regaló don Ricardo, entre ellos le regaló 3 a mi papá, entonces de ahí vino que algunos conocimos los canelos y algunos nos dio por aprender qué era y para qué servía. Y a mí personalmente me motivó. Y entonces en un momento, vísperas de la conmemoración de los 200 años del fallecimiento de Mutis, consideré que un homenaje bonito sería plantar en un lote 200 canelos. Bueno, Hernando, me voy a ver los canelos entonces con los niños. Bueno, correcto. Que esté muy bien. Luego de estas primeras conversaciones y de conocer el sitio donde Mutis desarrolló una actividad científica que no podía ser el resultado de un imperio decadente, es bueno regresar a Bogotá y confrontar esta hipótesis con otros especialistas en el tema. La presencia del padre Ortiz, experto en orquídeas y en el tema de la expedición botánica, le ofrece a Germán la posibilidad de hablar sobre las verdaderas dimensiones del legado de Mutis al nuevo continente y al desarrollo de las ciencias. Pero también es una oportunidad para confrontar su hipótesis sobre el momento que vivía el Imperio Español a finales del siglo XVIII. Yo creo que el acontecimiento más importante culturalmente de la época de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en el Nuevo Reino de Granada es la expedición botánica, patrocinada por el gobierno de España, por la corona, pero realizada por José Celestino Mutis. Él realmente nos dejó una obra importantísima que es la iconografía botánica de la expedición botánica. Es lo que queda porque él no pudo publicar prácticamente nada de su obra, que es una joya, un tesoro del arte botánico mundial. Ahora que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, nos preguntamos en qué forma influyó Mutis en esa generación. Él políticamente no intervino, pero formó toda una generación en una mentalidad propia, en una mentalidad americanista. Él creó esa conciencia, en primer lugar, científica. Él fue el primero que promulgó aquí en el Nuevo Reino de Granada las ideas de Newton sobre las matemáticas, sobre la ciencia
y él entonces creó toda una generación nueva, un espíritu nuevo centrado en los valores americanos. Las láminas de Mutis, el general Pablo Morillo las hizo llevar todas a Madrid y allá se conservan, afortunadamente bien conservadas. Se han publicado volúmenes como este, 32 de los 50 que se han planeado, pero actualmente es muy difícil seguir publicando eso. Afortunadamente, el Jardín Botánico de Madrid ha tenido la feliz idea de poner todas las láminas en la web. 7.206 láminas están en la web. Estamos tras las huellas de las láminas que regaló a Humboldt. A ver si se pueden, si existen todavía, si están en París, poderlas publicar. El mundo de la ciencia española siempre fue un poquito a la saga de otros países como Francia e Inglaterra sobre todo, y Alemania. España dedicada a otras actividades literarias, filosóficas, teológicas, pero no tanto a la ciencia. La influencia de la expedición botánica tiene muchas facetas. La artista Beatriz González ha estudiado detalles de las láminas que pintaron los alumnos de Mutis y su testimonio es bastante revelador de cómo se formó una generación de pintores. Mutis cuando llega acá tiene 30 años y se le despierta una vena que no había demostrado que la tenía en España, que es la pedagogía. Entonces él empieza a enseñar, pero empieza a enseñar como completamente decidido a que todos los jóvenes aprendan matemáticas, que aprendan geografía, que aprendan las distintas ciencias. Entonces eso como que había aquí, yo creo que hambre de conocimiento. Ellos leían, ellos tenían buenas bibliotecas. Aquí las bibliotecas que se han encontrado, además de la de los jesuitas, pues son bibliotecas particulares muy interesantes, pero Mutis lo que hace es como abrir ese apetito del saber, y eso es, él siente satisfacción cada vez que enseña, y él está estudiando también porque él es un hombre joven. Entonces lo que se vuelve es un verdadero maestro de las futuras generaciones que van a dirigir después el país. A mí me parece que el proyecto que hace de expedición botánica, que abarcaba toda la ciencia natural de América y luego va reduciendo a solo Bogotá y luego lo va reduciendo a no historia natural sino plantas. Entonces lo que él se da cuenta es que necesita mano de obra y que necesita gente con conocimiento. Entonces en la carta para el sueco Bergius le dice que él logró esas plantas tan bellas porque amaestró un grupo de jóvenes. Yo digo que esas láminas son arte moderno en esa época, porque nadie aquí estaba acostumbrado a pintar al natural. Hay muchos pintores de la expedición que uno llega a admirar, porque son como 7 grupos, ¿no? El primero, el pintor solo García del Campo, luego hay el grupo primario, que está Rizo, que entre las cosas era mulato, está Caballero, que también era mulato, y está Matisse, que era un muchacho de ahí de Guaduas, de manera que hay una variedad. Luego viene el grupo sólido de los ecuatorianos, que son muchos, y sobre todo hijos de pintores que conocen el oficio, y luego hay el grupo que ya forma Rizo, que es la escuela de pintores. Entonces, dentro de todos ellos hay unos preferidos para uno, y uno como artista empieza a ver cuáles tienen más estilo, porque es que las láminas realmente tienden a tener, una lámina se parece a otra, sea la planta sea distinta. Entonces, ¿cuáles tienen estilo dentro de esa escuela? Y en esa escuela yo encuentro que el más sobresaliente es Rizo. Está Matisse, claro, Matisse es maravilloso porque logra unos colores y unos tonos.
que a mí me parece que no están casi en los otros. Pero Matisse es como un poco distraído de su oficio, por más de que se vuelve botánico, él está con muchos conflictos dentro de la expedición, entonces uno como que no aprende a apreciarlo tanto como la fidelidad que tiene Risso. Yo veo maravillas cuando veo los ecuatorianos, pero maravillas técnicas, son barrocos, las cosas son curvas. La gracia un poco de los ecuatorianos es que dejaran de pintar santos. José Cortés le escribe a Mutis y le dice: no deje que mis muchachos estén de vagos por ahí. Eran muy jóvenes todos, eran gente de 20 años, 23 años. No deje que mis muchachos estén por ahí bobeando y que no olviden su oficio, que es pintar imágenes, pintar, y dice que como pintar mitos, o sea, pintar otra cosa distinta a la que lo está poniendo Mutis. O sea, eso es, para ellos para los ecuatorianos, ese tipo de arte también es una novedad. Las láminas, ¿qué son? ¿Son figurativas o son abstractas? Si las miramos con una mirada del siglo XX, digamos, no del siglo XXI. Entonces, las láminas son figurativas, pero son abstractas, porque nunca una planta puede estar florecida y al mismo tiempo frutecida. Las hojas nunca se ven de frente y del en vez, sino las hojas siempre se ven de un solo lado. En cambio, en esa lámina, él se las arregla de tal manera para dar todo un estado de vida de una rama de una begoneácea. Es tamaño natural, pero es el tono de color, es la decisión de decir, esto es la entidad de la planta. Y con relación a la entidad de la planta hay unas cosas muy interesantes que me he sentado a descubrir. Es que muchas de esas están pintadas con la misma materia que son ellas. Tienen juguitos, y esos juguitos él sacaba colores. O sea que los colores pueden salir de la misma planta. Entonces es una cosa ya filosófica, que es la entidad del ente. Entonces, si el verde de la chilca, por ejemplo, que hacía un verde de la chilca, y ese verde pinta una chilca, ¿eso qué es, no? Esto es una cosa mucho más, es metafísica pura. ¿Por qué podía enseñar el arte? Él podía enseñar arte por varias razones. Una, porque él estudió medicina en Cádiz y en Sevilla, y las escuelas de medicina tenían dibujo. Yo creo que él era buen dibujante, que no estudió arte, pero sí en la escuela de medicina lo obligaban a estudiar eso. El Colegio de Nuestra Señora del Rosario jugó un papel importante en la vida de Mutis. El abogado Luis Enrique Nieto, estudioso de la obra y secretario general de la Universidad del Rosario, es el guía de Germán en esta nueva estación donde se conservan huellas del pasado de Mutis por América. Enrique, este es el archivo de la universidad. Sí, este era lo que se llamaba la librería, o sea, la antigua biblioteca. Ahora es el archivo histórico, que contienen los libros antiguos. Documentos manuscritos de Mutis, ¿qué hay entonces aquí en el archivo histórico del colegio? El más importante, sin duda, es el plan de matemáticas, que él elaboró con motivo de su lección de matemáticas en 1762, que va a ser la constitución de la cátedra de matemáticas. Ese legado de la ciencia a través del colegio es sin duda muy importante. Claro, yo creo que Mutis sentó las bases para lo que dice la tumba de Mutis allí abajo, que habla de que es maestro de investigación renovadora. Ahora, pues la educación no se puede entender sin la investigación, y Mutis fue un pionero muy fértil en ese campo, ¿no? Sin duda. Y la huella tiene que continuar precisamente por lo indeleble que... Y en esa construcción de la República posterior, la ciencia va a jugar un papel fundamental. Va a haber un gran interés durante todo el siglo XIX por esos temas. Estamos en la Bordadita, y aquí está en estos momentos Mutis. Esta es la capilla del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Bordadita, y aquí tenemos los restos de Mutis. Es curioso
que Mutis, que una de sus facetas fue la de higienista. Sí. Él se opuso, ¿no? Se opuso a que en las iglesias se enterraran cadáveres, porque pensaba que ese era un foco de infección. En el diario él va dejando notas muy detalladas de lo que observa, de lo que él piensa, pero referencias personales no hay muchas en su, muy en pocas. su diario. Sí, es curioso. Incluso el proceso que tiene que seguir para ser ordenado sacerdote es un poco complejo, porque él tiene que escribir a la Santa Sede para que lo dispensen por ser médico. Los médicos no podían ser ordenados. Por contacto con la sangre. Entonces, simplemente registra en su diario que hoy fui ordenado sacerdote y punto. Tenía su familia acá porque su hermano Manuel viene y su sobrino Sinforoso. Sí. ¿Manuel viene con él o él lo manda a traer después? Yo creo que viene después. Eso me indica que Mutis debía ser rico, debía hacer dinero con la quina. Pero él lo dice, en parte del diario dice que él ha hecho dinero suficiente con la práctica de la medicina, él, más con la medicina que con la quina. Porque con la plata parece que no fue muy afortunado, con la minería de la plata. De todas maneras tenía que tener dinero porque uno no se va donde los parientes pobres. Eso sí es verdad, ya ha sido verdad desde siempre. Se dice ahora que Mutis era bipolar. ¿Qué es? Sí, algunos estudiosos de la vida de Mutis han creído advertir, sobre todo por sus diarios, su diario que era muy detallado, que él tenía etapas de una gran actividad y de postración, es decir, etapas recurrentes. No era lo que se llamaba la enfermedad maníaco-depresiva, el síndrome de bipolaridad. Y así entonces a veces se entregaba a actividades con mucha energía y otras veces decaía enormemente, ¿no? Parece ser que cuando Humboldt le anuncia que va a venir a visitarlo y Caicedo y Flores le dice que el Colegio del Rosario le va a dar la beca de colegial honorario, él sale de un estado de esos de postración, se pone feliz de la vida. Y lo cierto es que Mutis es visto por Humboldt como un viejito muy alegre. No, me parece que ya está desdentado, está viejo, pero está... Sí, porque Humboldt lo visita en el 1801. En el 1802. Es que está al principio de 1802. Y Mutis lo acoge con una gran alegría, con una gran generosidad, le muestra sus colecciones, su biblioteca, lo acompaña a todas partes y está lleno de vitalidad. Pero aparentemente ha salido de un momento de esos depresivos. Bueno, ¿no? Tenía razón con semejante noticia. Este recorrido confirma con cada una de las voces que hablan de Mutis y la expedición que los criollos que estuvieron cerca de esta gran empresa científica aprendieron el valor de pensar. Así lo expresa el investigador José Antonio Amaya, autor de un tratado sobre la ciencia y el arte a partir de Mutis. Mutis está presente en esta biblioteca. ¿Cuál es esa relación entonces? Sí, Mutis está presente en esta Biblioteca Nacional de Colombia, que es la biblioteca patrimonial de los colombianos. Toda la producción intelectual está aquí. Y al lado de esa producción está la biblioteca de José Celestino Mutis. ¿Y por qué vino a parar acá a la biblioteca Mutis? Vino a parar acá porque... en primer lugar es necesario tener en cuenta que la biblioteca de Mutis es la biblioteca de Mutis, no es la biblioteca del rey. Es un intelectual que tiene, un filósofo se decía en esa época, que tiene su propia biblioteca y la tiene en su oficina oficial de la expedición botánica. Entre paréntesis, el Mutis que llega a América no es un científico de segunda categoría, sino es un científico que pretende asumir las más elevadas responsabilidades científicas del Imperio Español. Él llega como médico, quiere hacer una obra de historia natural y convertirse en el ministro de Ciencia y Tecnología, podríamos decir en esa época, en Madrid. Y para eso utiliza el pretexto de una expedición por América para proveer de colecciones americanas ese Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Estoy diciendo, él viene con ese plan. Él viene con el plan. Sale de Madrid con ese plan. Claro, él viene. Para él, la expedición es la manera de proveer el Real Gabinete que él quiere fundar en Madrid. Es decir, sus planes
no están en América, sino están en Madrid, y tiene la ambición más elevada que puede tener un naturalista español, es decir, convertirse en el director fundador de un Real Gabinete de Historia Natural. Mutis sin duda forma una generación de científicos, de pensadores, y a este grupo lo tenemos entre 1808 y 1810 aquí en Santa Fe o en otras partes, participando activamente en la política que va a llevar hacia las juntas autónomas del año 10. ¿Qué relación hay entre Mutis, esta generación, y la independencia, en tu opinión? Si tomamos a un hombre como Francisco Antonio Sea y lo vemos en 1791, cuando él hace la primera historia del virreinato, que es una historia de la ciencia, y más precisamente que es una historia de la diseminación en el virreinato de las ideas de las luces, es decir, de la diseminación de las teorías de Newton. Discursos sobre la educación. Es sorprendente encontrar que Sea considera que el origen de las luces, de la difusión del newtonianismo, no está en Mutis. Hoy en día eso es muy sorprendente, ¿no? Sino que está en los propios criollos. Ellos se sentían sumamente orgullosos de la obra de la expedición botánica. Por ejemplo, Caldas consideraba que las láminas de Mutis eran un lugar de la soberanía nacional por la sistematicidad de las observaciones y lo completo de las observaciones. Él consideraba que esas láminas, y tenía razón, eran insuperables por lo que acabo de señalar. Entonces estos criollos están seguros científica y culturalmente de su valía. O sea, hay Yo una pienso que el gran apropiación. aporte de Mutis a la independencia es la autonomía científica. Es decir, en estos países se puede pensar. Muchos de los organizadores de la conspiración del 20 de julio fueron científicos herederos del pensamiento de la expedición botánica. El observatorio astronómico era el lugar de las reuniones clandestinas, y allí el botánico Santiago Díaz habla de estos nombres definitivos en nuestra independencia. De esta generación entonces que se forma dentro de este ambiente científico santafereño a finales de siglo, la relación con la independencia, ¿cómo la podemos establecer? Mire, yo veo que hay una relación directa, no por el hecho de ser científicos, quizá por el hecho de ser ilustrados. La circunstancia de haberse educado, de haber ampliado horizontes, de haber leído, de haber examinado la Constitución del 76 de los Estados Unidos, de conocer los derechos del hombre y lo que ha pasado en la Revolución Francesa, les abre nuevos horizontes. Y esos temas son los que trataban en sus tertulias estos ilustrados, que son a su vez científicos. Ahora, uno podría decir, Santiago, que más que independencia, lo que ellos van a criticar es el absolutismo de la administración y el deseo de ellos de ser autónomos, de formar gobierno. Para mí hay dos cosas, un deseo legítimo de manejarse ellos. De autonomía. De autonomía. Perfecto. Por otro lado, pues hay una crisis de la monarquía en España y hay una situación un poco desigual entre los criollos y los ibéricos. Ahora, ¿quiénes se reunieron acá? Mire, aquí se estuvieron reuniendo Caldas y los líderes, los Morales y todos los que hicieron el movimiento el 20 de julio y se reunían clandestino aquí porque iban a ver las estrellas, entonces nadie sospechaba que estaban mirando para arriba y no estaban mirando Adsídera, sino estaban mirando muy bien hacia la tierra y entonces organizan el movimiento, lo planean para el 20 antes de que se disperse la gente del mercado. Y Caldas está presente, pero Caldas es un poco medroso, no firme el acta y se escurre. Y le escribe una carta a su mujer diciéndole, aquí han pasado cosas, pero yo estoy aquí a un ladito, todavía no. Pero mire, lo interesante es que esa generación de científicos, sí, muchos de ellos, y yo creo que no por el hecho de ser científicos, sino por el hecho de haber intercambiado estas ideas, están involucrados con la expedición. Y de paso se llevan a sus colaboradores, o sea, los convencen, porque
Pues sí, está Jorge Tadeo Lozano, está Caldas, está Sea, Sinforoso, pero también Salvador Rizo, que era el mayordomo de la expedición y director de la Escuela de Dibujo, se involucra, y otro dibujante, Camilo Quesada, también se involucra y también lo van a fusilar. El chispero mayor, como lo llamaban, que era Carbonell, era oficial de pluma de la expedición. Entonces hay mucha de la gente de la expedición que está involucrada en el movimiento, eso es clarísimo. Santiago, yo tengo un interés personal alrededor de una cuestión. Para mí es imposible aceptar que en España se vive una decadencia tal que nada podía salir de ahí. La famosa leyenda negra es la manera de construir la independencia sobre la decadencia española, pero yo creo que eso no era posible en el siglo XVIII español. Yo comparto eso. Mire, España está no en una decadencia, sino en un renacimiento. Sí venía en una condición deplorable durante la época de los Austrias, pero los Borbones le van dando un cambio. Sobre todo los Austrias menores, el 17, pero el 18 es... Pero ya con los Borbones la cosa empieza a cambiar y con Carlos III España sufre un impulso enorme. Y entonces entra la Ilustración, todo ese iluminismo, el ilustrado va a ser un personaje que asciende en la sociedad no por ancestros o por apellidos, sino por conocimiento. Entonces hay una sed de conocimiento. Y eso se refleja en toda la sociedad, en muchas cosas, y la ciencia española empieza a resurgir. Por ejemplo, la medicina mejora muchísimo, la botánica se pone a un nivel muy bueno, la física, la astronomía sobre todo, con el Observatorio de Cádiz, tiene un muy buen nivel, y las mediciones que se hacían en Cádiz eran tan buenas como las que se podían hacer en Greenwich. Después Greenwich, por vainas históricas, quedó como el meridiano histórico, por su posición geográfica, pero las mediciones de Cádiz eran muy buenas. Y eso, por ejemplo, es lo que se aprovecha acá. Pero volviendo al tema, Mutis no es una ave rara. Mutis es producto de una sociedad. De una sociedad que está resurgiendo a la ciencia, que tiene una sed de conocimiento, y entonces son personas intelectualmente bien estructuradas. Después de revivir este capítulo de la historia que nos ha llevado tras las huellas de Mutis, el poeta Santiago Mutis Durán se pregunta cuál es el destino de la ciencia. Su crítica a la utilización del conocimiento en nombre de un desarrollo irracional deja un gran interrogante sobre el legado de la expedición botánica. Santiago, estamos aquí frente al observatorio astronómico, esta obra de Mutis. Obra que pagó Mutis y no la expedición botánica, porque parecía que tenía un retraso de respuesta de España tan grande, en verdad, que si no era una decisión personal, las cosas no se hacían. 25 años duró la respuesta del rey para aprobar la expedición botánica. Yo creo que la expedición botánica tiene dos etapas. La primera es el plan y la segunda la realización. Y la segunda etapa, la realización, interrumpida, digamos, por la independencia, la hace Enrique Pérez Arbeláez. Pérez Arbeláez la vuelve a inventar porque él la quiere realizar, pero necesita darle a la botánica una tradición, necesita darle una fuerza, ¿verdad?, para eso. En el país no hay enseñanza de la botánica. Pérez Arbeláez es no la encarnación, la resurrección de un plan frustrado por la independencia, por supuesto, roto por completo. Pérez Arbeláez, que era un sacerdote, que fumaba unos tabacos así de grandes, que ya en esa época, cuando yo lo vi de niño, tenía Parkinson, y la ceniza la esparcía así como una estampida de palomas grises por todos lados. Este interés por conocer el territorio, la comisión coreográfica, la elaboración de la cartografía del siglo XIX, ¿por qué Mutis no, o la expedición, no necesaria Mutis, no está en ese desarrollo de la ciencia colombiana en el siglo XIX? Porque los planes son muy distintos. Lo que busca la expedición botánica no es el desarrollo, ¿sí? No está levantando mapas para que le sirvan al desarrollo. No está implementando, ayudando, poniendo bases para un
un propósito de industrialización ni nada de eso. La expedición botánica pretende formar también en todos los aspectos de la colonia, es decir, en ganadería, minería, no como un trabajo, sino como la necesidad de comprender y de unir todo. Interviene culturas, interviene el suelo, interviene las aguas. Entonces la necesidad de comprender un todo, ¿no? La expedición botánica forma gente y la forma para que sean capaces en verdad de asumir la responsabilidad del país. Lo que pasa es que lo de la expedición se frustra demasiado pronto porque ellos piden autorización, ¿verdad?, para la existencia al virrey. Y el virrey desaprueba eso casi como un acto de insolencia, y entonces el virrey simplemente desaprueba y da la espalda, con una brutalidad y una burrez española, terca, ciega, y que lo que hace es que todo ese conocimiento que empieza a articularse lo manda a la imposibilidad y a la clandestinidad, ¿no? Es decir, lo hace totalmente inútil. Entonces es una colonia y una España ciega que no tiene sino un trato destructivo y no es capaz de aceptar el cambio. Cierra las puertas, le echa llave y la independencia las tumba después. Y yo creo que el gran problema del conocimiento ahora, de la ciencia ahora, es que ya no es cultura. Antes la cultura vigilaba la ciencia, ¿no? Tenía un destino humano, ahora no. Y por eso para mí es tan bello lo de Humboldt, Pérez Arbeláez, lo de Mutis, porque es el mundo en la cultura, la capacidad de la cultura de afianzarse con la relación con la naturaleza, de considerarla necesaria, vital para la cultura. Lo que importa en Mutis es el espíritu que tiene para una relación con la naturaleza. Una relación con la naturaleza que es la que toma después Pérez Arbeláez para enfrentar un desarrollo. Y que nosotros convertimos en pieza de museo para no aceptar la responsabilidad que tenemos actual con los bosques, el agua, el Amazonas y todo eso. Pero como hemos preferido destruir el río Magdalena, de abusar de la tierra de una manera realmente imperdonable, ¿no? Saquear todo eso, convertir simplemente en un baúl que hay que saquear en todos los recursos que contiene para un desarrollo que se está comiendo todo de una manera, con una voracidad indetenible. Entonces nos conviene mucho, en verdad, vincular a Mutis a la ilustración, al desarrollo y al progreso, cuando él en verdad hubiera sido un crítico feroz. Luego de este recorrido, de haber conversado con especialistas y de haber estado en la zona donde Mutis desarrolló muchas de sus actividades científicas, no me queda duda del potencial del Imperio Español hacia finales del siglo XVIII para formar generaciones de científicos en sus territorios americanos. Murieron por independistas 3 miembros de la expedición, mandados a fusilar por Morillo, quien contradictoriamente fue quien salvó los íconos de la misma expedición, mandándolos a España. Fueron ejecutados. José María Carbonell, el chispero, amanuense de la expedición, ahorcado. Francisco José de Caldas, fusilado de espaldas. Jorge Tadeo Lozano, fusilado. Sinforoso Mutis, sobrino del sabio, desterrado.